La mansión de Eduardo Ferrer era un mausoleo de lujo, silencioso como un hospital después del horario de visitas. Cada habitación impecable, decorada con una frialdad millonaria, emanaba la ausencia de vida. En el centro de ese silencio estaba Lucas, su hijo de 9 años, un prisionero en una silla de ruedas y en su propia mente. Hacía 2 años, un brutal accidente de coche se había llevado a su madre y lo había dejado paralizado del cuello para abajo, robándole también la voz. Eduardo, un hombre que sabía cómo construir imperios, pero no cómo lidiar con su propio dolor, se sumergió en el trabajo. Externalizó el luto, entregando a su hijo a un ejército de médicos y terapeutas, creyendo que el dinero podría arreglar un alma rota. En este escenario de protocolos y eficiencia, donde el afecto era técnico y las sonrisas estaban programadas, llegó Livia Méndez. Contratada hacía poco más de un mes, la nueva cuidadora era una anomalía. Joven, venida del interior, sin los diplomas internacionales de sus predecesores, traía consigo una herramienta que nadie más en esa casa parecía poseer: la simplicidad de la presencia humana. No veía a Lucas como un diagnóstico o un desafío profesional, sino como un niño. Le hablaba del cielo, le leía cuentos en voz alta al silencio, ponía música suave. Eduardo, observando a distancia por las cámaras, consideraba sus métodos poco científicos, una pérdida de tiempo, pero por alguna razón que no comprendía, la dejó quedarse. La rutina de Eduardo era una fortaleza contra el sentimiento: despertar antes del amanecer, reuniones, decisiones de millones. Aquel día, sin embargo, una reunión cancelada lo envió a casa más temprano, un desvío del destino que lo cambiaría todo. Al entrar en la silenciosa mansión, un sutil sonido lo atrajo hacia el jardín de invierno. Era música, y junto con ella, algo que pensó que nunca más oiría: una risa. Escondido, miró a través del cristal y la escena lo paralizó. Livia bailaba suavemente con la silla de ruedas de Lucas, haciéndolos girar en un ritmo ligero y feliz. Y el niño, su hijo silencioso y perdido, tenía la cabeza erguida, los ojos brillantes, la boca abierta en una carcajada pura, fuerte y llena de vida. Un sonido que no oía desde hacía 2 años. Un milagro que ningún dinero pudo comprar. ¿Qué sabe esta joven cuidadora que los mejores especialistas del mundo ignoraron? Si crees en el poder de la conexión humana, suscríbete al canal y dale like a este video para descubrir cómo el silencio está a punto de romperse. La rutina de Eduardo era una armadura contra el recuerdo. Despertar antes del sol, café solo, reuniones. Cada punto en su agenda era un ladrillo en el muro que construyó alrededor de su corazón. Hacía 2 años era él quien conducía. El recuerdo de aquella noche era un depredador que mantenía enjaulado. El sonido del metal retorciéndose, el rostro de su esposa, Mariana, intentando proteger al hijo con su propio cuerpo, y el silencio ensordecedor del monitor cardíaco en el hospital. Ante un dolor tan vasto, Eduardo no se permitió llorar, declaró la guerra. Trató el luto como un problema de negocios, la parálisis de su hijo como un proyecto a gestionar, creyendo que con suficientes recursos podría forzar a la vida a volver a la normalidad. En los meses que siguieron, vertió su fortuna en una búsqueda desesperada de la cura. Transformó un ala de la mansión en un centro médico privado, trayendo a neurocientíficos de Alemania y terapeutas de Suecia. Compró equipos de fisioterapia robótica, financió terapias experimentales, sometió a Lucas a todo lo que la ciencia moderna podía ofrecer. Pero cada intento resultaba en el mismo silencio, en la misma mirada vacía. La esperanza inicial de Eduardo se agrió, convirtiéndose en una impaciencia fría y corporativa. Empezó a tratar a los médicos como empleados incompetentes, despidiendo a enfermeras que no presentaban resultados.
Exigía métricas de evolución para un alma rota, intentando controlar con hojas de cálculo e informes un dolor que no podía ser cuantificado, y con cada fracaso el muro a su alrededor se hacía más alto. Fue en este desierto de tecnología y protocolos que llegó Livia, una anomalía de simplicidad. No trajo nuevas máquinas ni diplomas de universidades extranjeras. Su única herramienta era la presencia. Eduardo, observando por las cámaras, la veía pasar horas leyendo al niño, poniendo música suave en su móvil o simplemente sosteniendo su mano en silencio. No seguía un cronograma de estímulos. Ofrecía compañía. Hablaba con Lucas como si él la entendiera perfectamente, contándole sobre su propia infancia, sobre el olor a tierra mojada, sobre cosas simples y vivas. Eduardo, al principio, veía aquello como ineficiente, pero ahora la imagen de su hijo riendo a carcajadas lo forzaba a confrontar una verdad terrible. Quizás lo que Lucas necesitaba no era lo mejor del mundo, sino simplemente a un padre. La imagen de la carcajada de su hijo persiguió a Eduardo por el resto del día. Aquel sonido que debería ser la más pura alegría se convirtió para él en un eco de su propio fracaso. Intentó refugiarse en su trabajo, en sus hojas de cálculo y teleconferencias, pero la risa de Lucas se infiltraba por las grietas de su armadura de indiferencia. Cada número que veía en la pantalla parecía burlarse de él, cada contrato firmado parecía insignificante. Aquel milagro simple, provocado por una cuidadora y una canción infantil, era una acusación poderosa contra los millones que había gastado en tratamientos de vanguardia. Peor que la culpa, sin embargo, era la emoción que más temía, la esperanza. Y la esperanza era peligrosa, pues ya la había sentido antes, solo para ser aplastado por la decepción. Movido por una necesidad de control, Eduardo inició una investigación silenciosa sobre Livia. Necesitaba una explicación lógica, datos, algo que pudiera cuantificar lo que estaba sucediendo. Pidió informes detallados a la gobernanta. Revisó horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando un fallo, un error, cualquier cosa que desmitificara lo que había visto. Pero no encontró nada. Solo la imagen de una joven mujer tratando a su hijo con una paciencia y un cariño que eran a la vez profesionales y profundamente humanos. La veía masajear las manos de Lucas, peinar su cabello, narrar el día afuera. Él, un hombre de hechos, se encontraba ante algo que no podía medir: el poder de la simple conexión humana. El conflicto dentro de él se intensificó cuando, días después, fue testigo de otro pequeño milagro a través de las cámaras. Livia llevó a la habitación de Lucas una antigua caja de música. Al girar la llave, una melodía dulce y metálica llenó el silencio. Lucas, que rara vez movía la cabeza, la giró lentamente en dirección al sonido, con los ojos fijos en la pequeña bailarina que giraba. Y entonces, Eduardo oyó, amplificado por el micrófono de la cámara, un sonido proveniente de su hijo. No era una palabra, sino un suspiro, un soplo voluntario, la primera vocalización que Lucas hacía en 2 años. La risa podría ser un reflejo, pero aquel sonido fue una respuesta. La prueba de que su hijo todavía estaba allí, en algún lugar, dentro de aquel cuerpo silencioso. Aquel suspiro fue el martillazo final contra el muro que Eduardo construyó a su alrededor. La evidencia era innegable. Livia estaba llegando a su hijo de una forma que nadie más había logrado, y esa verdad lo forzaba a encarar su propia parálisis emocional. Sentía una gratitud inmensa por ella, pero esa gratitud venía mezclada con una culpa abrumadora por su propia ausencia. Aquella noche, deambuló por la mansión vacía. El silencio que antes era su refugio ahora lo acusaba. Recordó cómo Mariana, su difunta esposa, llenaba la casa de música y risas. En su intento de acallar el dolor, había acallado también toda la vida, transformando su hogar en una prisión de lujo, y a él mismo en su principal prisionero.
Cuando Livia llegó a aquella mansión, un mes antes, sintió como si entrara en un museo, no en un hogar. La casa no respiraba. Estaba anestesiada por un dolor silencioso y protocolario. La gobernanta la recibió con una lista de horarios y procedimientos, y el olor a desinfectante parecía haber reemplazado al de la vida. Al conocer a Lucas, no vio el diagnóstico en una silla de ruedas de última generación. Vio a un niño de 9 años. En sus ojos, detrás del vacío aparente, percibió la presencia de un alma que se había escondido, no desaparecido. Y supo, en ese instante, que su enfoque no sería el de una enfermera, sino el de una embajadora del mundo exterior enviada para recordarle a aquel pequeño príncipe que no estaba solo en su exilio. Empezó a hablar el único idioma que el silencio de Lucas parecía entender, el de la presencia constante y sin expectativas. Leía cuentos infantiles no para obtener una reacción, sino para llenar la habitación con el calor de una voz humana. Ponía música suave no como terapia, sino como compañía, y pacientemente comenzó a coleccionar lo que llamaba migajas de reacción, pequeños tesoros que solo sus ojos atentos podían ver. La forma en que sus pupilas se dilataban ligeramente cuando ella entraba en la habitación. Un parpadeo un poco más rápido cuando contaba un chiste tonto. El casi imperceptible giro de cabeza hacia la melodía de la caja de música. Eran señales mínimas, invisibles para las cámaras de Eduardo, pero para Livia eran cartas enviadas desde un lugar muy lejano. Livia sentía el peso del ambiente, la mirada fiscalizadora de Eduardo a distancia y la desconfianza educada de los otros empleados que ya habían visto a muchas cuidadoras llenas de esperanza irse de allí con el corazón roto. Pero no se inmutaba, pues no tenía expectativas de un milagro. Su objetivo era más simple y a la vez más profundo: ofrecer a Lucas un espacio seguro para existir, sin la presión de la mejora, sin la exigencia de resultados. Creía que la cura no vendría de fuera, de una técnica o de un remedio, sino de dentro del propio niño. Su trabajo no era rescatarlo, sino sentarse pacientemente al otro lado de la puerta que él había cerrado, diciendo en silencio: «Estoy aquí. Cuando estés listo, puedes salir». Aquella risa lo cambió todo. Eduardo pasó el resto del día atormentado por la imagen de su hijo, una mezcla de culpa y una esperanza que lo aterrorizaba. Él, el hombre que resolvía problemas de millones de dólares, se encontraba impotente ante la cuestión más simple y más importante de su vida. Aquella tarde buscó a Livia, no como un jefe, sino como un hombre desesperado en busca de un mapa. En una difícil conversación en la terraza, confesó lo que lo paralizaba: la culpa. «Yo conducía esa noche, Livia», dijo, con la voz quebrándose por primera vez en 2 años. «Le di todo lo que el dinero puede comprar, pero fallé en darle lo único que necesitaba: a mí mismo». Livia lo escuchó con una empatía silenciosa, sin ofrecer perdón ni soluciones fáciles. Su respuesta fue simple pero profunda como un océano. «Él no necesita a un especialista, señor Eduardo, necesita a su padre». Lo animó a hacer lo que más temía: simplemente estar presente. Quédese a su lado, incluso con miedo, siéntese en el silencio. Él sentirá que usted está ahí. Y entonces le dio un puente, una herramienta para cruzar el abismo que los separaba. Le entregó la tableta. «Esta es la música que escuchó en el jardín. Por la noche intente ponérsela. Creo que le gustará escucharla. Con usted». El gesto era más que una sugerencia. Era una llave. Aquella noche la mansión estaba más silenciosa que nunca. Eduardo se detuvo frente a la puerta de la habitación de Lucas, con el corazón palpitante, la tableta en sus manos pareciendo pesar 1 tonelada. Aquel era el paso más difícil de su vida. Entró, se sentó junto a la silla de ruedas y con manos temblorosas le dio al play.
La melodía suave e infantil llenó la habitación. Comenzó a hablar, las palabras saliendo crudas y llenas de dolor. Habló de la madre de Lucas, de la añoranza, de su propio miedo y su ausencia. Me equivoqué tanto, hijo. Perdóname por haberme alejado tanto. Tomó la mano inerte del niño, sin esperar nada a cambio, solo ofreciendo por primera vez su vulnerabilidad. Mientras la música sonaba y las lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Eduardo, lo sintió. Un movimiento casi imperceptible, una presión débil, pero inconfundible. Miró hacia abajo y vio. Los dedos de Lucas, que habían permanecido 2 años, se contraían levemente, apretando su mano. No era un espasmo, era una respuesta, era comunicación, era conexión. Eduardo contuvo la respiración, el corazón deteniéndose por un instante antes de dispararse con una fuerza abrumadora. En aquel mínimo toque, en aquella respuesta silenciosa, no sintió solo la mano de su hijo. Sintió el perdón, la esperanza y la certeza de que finalmente, después de un largo y oscuro viaje, estaba encontrando el camino de vuelta a casa. Un pequeño gesto, un universo de significado. La puerta hacia el corazón de Lucas finalmente se ha abierto. Si alguna vez has sentido el poder de un momento de pura conexión, comenta tu historia y suscríbete al canal, porque el silencio está a punto de romperse definitivamente. Aquel sutil toque en la mano de su hijo se convirtió en la nueva brújula de Eduardo. Su rutina, antes una muralla de compromisos para esconderse del dolor, fue demolida. Las reuniones de negocios fueron reemplazadas por horas silenciosas junto a la silla de ruedas de Lucas. Las hojas de cálculo financieras dieron paso a libros de cuentos infantiles. Ya no estaba gestionando un problema, estaba cultivando una conexión frágil y preciosa. Todas las noches repetía el ritual. Se sentaba junto a su hijo, sostenía su mano y ponía la suave melodía que Livia había elegido. No pedía más, no esperaba nada, simplemente estaba allí, aprendiendo el difícil y hermoso lenguaje de la presencia, siendo finalmente el padre que necesitaba, y no el CEO que el mundo exigía. En una de esas noches, sintiéndose más fuerte, Eduardo se atrevió a hablar de Mariana. Describió su sonrisa, la manía que tenía de bailar con Lucas por el salón, la forma en que lo llamaba mi pequeño príncipe. Ya no huía de los recuerdos, los estaba invitando a entrar, a calentar la fría habitación con el recuerdo del amor que un día los unió. Y mientras hablaba, vio algo en Lucas que lo dejó sin aliento. Una única lágrima silenciosa se deslizó por el rabillo del ojo del niño. No era un espasmo, era sentimiento. Era la prueba de que su hijo estaba allí, escuchando, sintiendo, conectado a él, a través de la nostalgia que ambos compartían. La lágrima de Lucas fue la llave que abrió la última puerta cerrada en el corazón de Eduardo. Con la voz embargada por la emoción que finalmente se permitía sentir, Eduardo confesó su culpa más profunda. Perdóname, hijo. Perdóname por haberme alejado, por haber tenido tanto miedo. Papá estaba perdido. Apretó la mano de Lucas y mientras la suave música llenaba la habitación, vio los labios del niño entreabrirse. Un sonido emergió, débil, ronco, como un engranaje oxidado volviendo a moverse tras años de abandono. Y entonces, la palabra, la primera en 2 años. Una palabra que era a la vez un sonido y un milagro. Papá. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a aquel único sonido que viajó a través del silencio y golpeó el corazón de Eduardo con la fuerza de una revelación divina. Eduardo se quedó helado. El impacto de aquella palabra rompiéndolo en 1000 pedazos y reconstruyéndolo todo al mismo tiempo. Miró a Lucas, que le devolvía la mirada con los ojos claros, presentes, vivos. «Papá», repitió el niño, la voz un poco más firme. El dique de emociones de Eduardo finalmente se rompió.
y se derrumbó en un llanto de alivio, un llanto que lavaba 2 años de dolor y culpa. «Estoy aquí, hijo. Papá está aquí». Más tarde, al salir de la habitación, encontró a Livia en el de pie como si lo supiera. «Ha hablado», susurró Eduardo con la voz aún temblorosa. Livia sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría y la paciencia del mundo. Sabía que solo le estaba esperando a usted. Y en ese momento, Eduardo la abrazó, un gesto de gratitud pura por la mujer que le enseñó a encontrar el camino de vuelta. La mañana siguiente en la mansión Ferrer nació diferente. El silencio opresivo que había reinado durante 2 años se había disipado, reemplazado por una atmósfera de esperanza frágil y reverente. Los empleados, acostumbrados a moverse como fantasmas en un ambiente de luto, ahora intercambiaban miradas y sonrisas discretas. La noticia del milagro de Lucas se había extendido por los pasillos como una brisa cálida. Eduardo bajó a desayunar, pero en lugar de dirigirse a su coche, se detuvo en la cocina. Agradeció a la cocinera, dio los buenos días a la gobernanta. Su armadura de CEO había caído, revelando a un hombre vulnerable, con los ojos aún hinchados de llorar, pero con una ligereza que nadie había visto en él. La transformación en él era tan profunda como la de su hijo. El camino de vuelta al corazón de Lucas era un viaje delicado, y Eduardo lo inició con una humildad recién descubierta. Canceló sus viajes internacionales y vació su agenda. Las reuniones en Londres y Dubái fueron reemplazadas por sesiones de fisioterapia en el suelo del salón. Ya no era el gerente del tratamiento de su hijo, sino un participante activo. Aprendió a leer las señales de Lucas, a celebrar las pequeñas victorias, un nuevo sonido, una mirada más centrada, un apretón de manos un poco más fuerte. Estaba reaprendiendo a ser padre, descubriendo una alegría profunda y genuina en los momentos sencillos que durante tanto tiempo su imperio de millones de dólares le había impedido ver. El papel de Livia en la casa también se transformó. Dejó de ser solo la cuidadora para convertirse en el pilar emocional de aquella nueva dinámica familiar. Eduardo la trataba como una igual, una consejera cuya sabiduría no provenía de diplomas, sino de una profunda inteligencia humana. En un gesto de inmensa gratitud, la invitó a dirigir una nueva fundación que él crearía, dedicada a promover un enfoque de cuidado más holístico y humanizado para niños en situaciones de trauma. La filosofía de Livia, basada en la simple presencia y el afecto, que él antes consideraba poco científica, se había convertido en la piedra angular de su nuevo propósito de vida, una forma de llevar la cura que encontraron a otras familias. La vida, lentamente, volvió a llenar las estancias vacías de la mansión. Siguiendo el ejemplo de Livia, Eduardo comenzó a poner de nuevo las canciones favoritas de Mariana, y las melodías suaves sustituyeron el silencio fúnebre. El olor a productos de limpieza fue, poco a poco, dando paso al olor de un bizcocho horneándose, una actividad sencilla que Eduardo, Livia y Lucas empezaron a hacer juntos los fines de semana. Y la risa, aquel sonido que un día fue un milagro impactante, se convirtió en una presencia constante en los pasillos. El cuerpo de Lucas seguía atado a la silla, pero su espíritu, tanto tiempo cautivo en una prisión de silencio y dolor, estaba finalmente libre. La casa, antes una tumba de recuerdos, se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar. Parte crucial de la cura de Eduardo fue, finalmente, confrontar el pasado. En una tarde soleada, llevó a Lucas y a Livia al lugar del accidente. Allí, frente al paisaje que atormentaba sus pesadillas, verbalizó su dolor y su arrepentimiento. «Mi error no fue el accidente, hijo. Mi error fue haberme cerrado a ti después de él». La confesión era el último fantasma por exorcizar. Lucas, escuchando las palabras de su padre, extendió la mano y, con la voz cada vez más clara,
dijo 3 palabras que sellaron la reconciliación. Te quiero, papá. Fue la absolución que Eduardo no sabía que necesitaba, el cierre de un ciclo de culpa y el verdadero comienzo del nuevo viaje de su familia, ahora unida no por la tragedia, sino por el perdón. Los meses que siguieron transformaron la mansión de un hospital silencioso en un verdadero hogar. La música volvió a sonar en los pasillos y la risa de Lucas se convirtió en la banda sonora de la casa. Eduardo, Lucas y Livia formaron una nueva e improbable familia, unida no por convenciones, sino por un viaje compartido de dolor y sanación. Eduardo aprendió a dejar la oficina más temprano, cambiando informes financieros por rompecabezas en el suelo del salón. Livia, con su serena presencia, se convirtió en el centro de gravedad de aquel nuevo universo. Y el respeto profesional entre ella y Eduardo floreció en un afecto tranquilo y profundo. Eran la prueba viviente de que una familia no se define por la sangre, sino por la elección de permanecer juntos en los momentos más oscuros. La transformación de Eduardo fue completa. Siguió siendo un empresario de éxito, pero la definición de riqueza había cambiado para él. El verdadero beneficio ya no estaba en los gráficos de la bolsa, sino en el brillo de los ojos de su hijo. Canalizó su fortuna y su energía hacia la nueva fundación que ahora dirigía Livia, que rápidamente se convirtió en un referente en cuidado humanizado, ayudando a cientos de familias que se sentían perdidas, como él se sintió un día. Aprendió la lección más valiosa de su vida, que el propósito de su inmensa riqueza no era construir muros para protegerse del dolor, sino construir para conectar con la humanidad de los demás. Lucas, por su parte, floreció. Aunque la recuperación física era un camino largo y arduo, su alma, antes cautiva, estaba libre. Volvió a hablar, a preguntar, a soñar. El niño que pasaba los días mirando a la nada, ahora señalaba las nubes, inventando historias sobre sus formas. Su viaje del silencio a la voz, de la parálisis a la presencia, era el testimonio diario del poder del amor y la paciencia. Ya no era el recuerdo vivo de una tragedia, símbolo vibrante de una resurrección. Un niño que al ser encontrado ayudó a su propio padre a reencontrarse en el proceso, sanando a 2 generaciones de una sola vez. Al final, Eduardo entendió que lo que se había roto en su vida no podía arreglarse con dinero. Tenía todos los recursos del mundo, pero le faltaba lo esencial. La cura para su hijo y para sí mismo no vino de una máquina sofisticada o de un experto de renombre, sino del coraje de una joven mujer que se atrevió a ofrecer lo único que realmente importaba, su presencia incondicional. Ella no trajo una terapia, se trajo a sí misma, y eso fue suficiente, pues descubrió que un hogar no se construye con mármol y cristal, sino con risas y afecto, y que el silencio más profundo no se rompe con protocolos, sino con el suave sonido de un corazón que decide simplemente quedarse. Una historia que nos recuerda el poder de la simple presencia humana. Si tu corazón ha sido tocado por el viaje de Eduardo, Lucas y Livia, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Difundamos el mensaje de que a veces la mayor cura es simplemente estar ahí.